Como se sabe, estamos en el periodo de vacunación contra la aftosa. Hace 20 años no se vacunaba en Uruguay contra la aftosa. Hace 20 años, luego de bastante tiempo de estar erradicada, ingresaba nuevamente este flagelo y lo hacía por el departamento de Artigas, generando situaciones que forman parte de nuestros peores recuerdos. Lo que vamos a compartir a continuación es una interesante entrevista con quien en aquel momento era el embajador uruguayo en Argentina, el doctor Alberto Volonté. El veterano político hace un comparativo entre aquel momento duro que debió enfrentar el país hace 20 años atrás, con la situación que genera este otro momento difícil, por cierto, que estamos viviendo a causa de la pandemia del coronavirus. Lo que son las vueltas de la vida, uno ve esta crisis y recuerda aquella. A mí me tocaba estar fuera del Uruguay, era el embajador del Uruguay en Argentina, y aquella crisis parecía que había sido un volcán, volábamos. Y sin embargo hoy ve uno esta crisis que vivimos los uruguayos, que vive el mundo, pero que la vivimos nosotros, y en realidad esto es una tragedia que está generando un desempleo, una pobreza tremenda, que felizmente el gobierno, no porque sea de tal partido o de cual, sino que honrando a los grandes gobiernos uruguayos, actúa con un sentido de Estado, conduciendo muy bien las cosas, como en el 2000 también se hizo. Y en abril del 2001 estalla, para la tragedia del Uruguay, antesala de la crisis financiera. Yo lo vivía de Buenos Aires más que como un espectador, como un actor, porque cuando aparece la aftosa, que el Uruguay tuvo que aplicar inclusive el rifle sanitario, pensemos, fuente de riqueza insustituible, la ganadería. En ese momento, Uruguay, ¿qué le había pasado? Que Uruguay, como había vacunado contra la aftosa y fabricaba las vacunas en el Uruguay antes del 2000, las había dejado de fabricar porque el país había sido declarado libre de ese mal que tanto perseguía la ganadería. Entonces dejamos de vacunar. Las plantas que vacunaban, como Santa Elena, dejaron de fabricar la vacuna. Pero apareció un brote, no uruguayo, heredado, como nos pasan siempre con las plagas. Los uruguayos nunca exportamos plagas, siempre recibimos plagas. Y bueno, la aftosa vino de países vecinos, pero había que enfrentarla. A Valle no le tembló el pulso y mandó aplicar lo que fue criticado en su momento, sin embargo nos salvó, el rifle sanitario. Después que se aplicó el rifle sanitario y le demostramos al mundo que el Uruguay, en ese producto privilegiado que es la carne, estaba dispuesto a dar la señal más clara de que iba a actuar con total transparencia, que no iba a ocultar esa plaga y que iba a tomar las medidas. Había que vacunar, no teníamos vacunas, las habíamos dejado de fabricar. Y no hubo más remedio que hacer un llamado a licitación. Y ahí aparecieron vacunas que venían, por ejemplo, de Colombia, hasta algunas de Paraguay, pero el mejor proveedor de vacunas termina siendo el laboratorio Biogénesis Bagó. En el ínterin, mientras se gestionaba las vacunas, quien era secretario de Presidencia, el doctor Raúl Lago, nombre extraordinario, me llama, dice: Alberto, como embajador, ¿conoces a alguien de Biogénesis Bagó para que nos manden vacunas? Nunca le compramos. Llamo y Biogénesis Bagó abrió todas las puertas. Y manda, y esto hay que recordarlo, vacunas sin costo para que Uruguay empezara a vacunar. A partir de allí, fines del 2001 y en adelante, el Uruguay empieza a llamar a licitación pública abierta internacional
para comprar vacunas. Se habían desmantelado las fábricas de vacunas en el Uruguay. Hasta que en el año 2011, mi vieja relación con la gente de Biogénesis Bagó, y los nombro, el doctor Juan Carlos Bagó, Hugo Sigman, Silvia Gol, gente muy vinculada entre sí con distintos laboratorios, pero que tenían un verdadero espacio de encuentro para la medicina humana, la veterinaria, etc. Y en el medio de todo, una excelente relación con un hombre extraordinario, con Guillermo Lordí, que era el gerente general de Biogénesis Bagó en Uruguay. Un muy querido amigo. Como yo me he manejado siempre en la vida por mis relaciones y mis amigos, y me dicen, Alberto, Biogénesis Bagó puede fabricar la vacuna contra la aftosa en el Uruguay. No te puedo, sí. Y volvemos, sí, con un aditamento, que Biogénesis Bagó, ya estoy en el 2011, fines, no solo quiere fabricar la vacuna contra la aftosa, quiere instalarse nada menos que en el Parque Industrial de Pando, hacer una planta de fabricación de vacunas. La inversión en ese momento estaba entre 6 y 10 millones de dólares. Rápidamente me voy a ver al intendente de la época, Marcos Carámbula, Marquito. Le cuento, dice, pero Alberto, esto es removedor, no para dejar de importar un producto, la vacuna, y sustituirlo por una fabricación nacional, es recrear en el Uruguay la tecnología de fabricación de vacunas. Y además con un grupo, como Biogénesis Bagó, que en la Argentina, a través de sus accionistas, caso de Hugo Sigman, a su vez estaban fabricando ya en la Argentina, ya estamos en el 2012, la vacuna contra la gripe. Y hoy son los que están fabricando en la Argentina la de AstraZeneca, que la fabrican en la Argentina, la exportan a México, México la envasa y es la que va a venir a nuestro país. ¿Qué sucedió? Bueno, se presentó un proyecto de inversión por iniciativa privada, lo presentó Biogénesis Bagó, el doctor Elordí contrató un estudio de profesionales de alto nivel, y yo lo único que hice fue ayudar y ver cómo el curso que se le dio a esa iniciativa privada dentro del Ministerio de Industrias, que estaba al frente Kimmerman, fue muy bien recibido y aprobado. Pero después el Poder Ejecutivo lo pasa a análisis del Ministerio de Ganadería de aquella época. No me gusta dar nombres, yo estoy haciendo un recuerdo, ejercitando mi memoria. Y bueno, por mis relaciones ayudando, cosa que si todavía puedo lo hago. Y el Ministerio de Ganadería en eso estaba aferrado, no quiero utilizar otra expresión, al sistema de importación de vacunas que hoy se mantiene. Y el Uruguay desechó, porque ese proyecto que el Ministerio de Industria aprobó, Ganadería lo rechazó y finalmente la Secretaría de la Presidencia de la época lo rechazó definitivamente. ¿Pero qué pasó? Uruguay no es que haya perdido la fabricación de vacunas contra la aftosa, perdió haber instalado un laboratorio de última generación en el Parque Industrial de Pando, donde se iban a formar o se iba a continuar con la formación, porque Uruguay ha demostrado que en el área de la ciencia tiene un mundo formidablemente bien formado, que lo que le faltaba era entrar a la cancha. Esta pandemia que nos trae tantas desgracias, nos trae algunas bendiciones, le ha demostrado a sí mismo, a nosotros mismos, que al lado nuestro hay gente formada, genial, preparada para competir en cualquier liga. ¿Qué pasó? Pero aprendamos. Por un tema, yo diría, un burócrata, no importa quién, dijo, me es más fácil importar
que fabricar. Pero entonces no era la elección entre la vacuna fabricada en el Uruguay o la importada, no. Era que como pretexto, entre comillas, de fabricar una vacuna contra la aftosa, se iba a crear un gran laboratorio de fabricación de vacunas con formación para técnicos y cientistas uruguayos. Y eso iba a permitir, tal vez, porque el mundo internacional está integrado e interrelacionado, que Biogénesis Bagó se da de la mano con quien fabrica la vacuna contra la gripe y con quien fabrica la vacuna de AstraZeneca. Y como en este mundo integrado, sobre todo los países de dimensiones chicas como nosotros, al abrirnos tenemos que privilegiar las relaciones y saber que lo más importante a veces no es un negocio aislado. Los negocios son negocios. Lo importante es abrir puertas para que entre ciencia y tecnología. Esta pandemia está abriendo puertas para la ciencia y tecnología. Y cuidado, que las puertas son de ida y vuelta. Está saliendo ciencia y tecnología uruguaya. Bueno, ¿qué voy a decir? Que a mi edad me cuido, pero los uruguayos están haciendo muy bien las cosas, porque como reconoce con mucha humildad este gobierno, las cosas van bien, porque la sociedad uruguaya sabe cuidarse. Última pausa en instantes, entre otros temas, el resumen del remate de esta semana de Pantalla Uruguay, de este mes en realidad, de Pantalla Uruguay.